humillada. Así quedó Ursula von der Leyen ante el implacable avance ruso en Kharkov. Desde Berlín proclamó con audacia que Kharkov es Europa, Ucrania es Europa. Sin embargo, la cruda realidad en el terreno desnudó rápidamente su arrogancia, mostrando la contundente superioridad militar rusa. Las tropas rusas, con una supremacía aérea aplastante, dominaron los cielos de Kharkov, destruyendo las líneas de suministro ucranianas y diezmando las fuerzas enemigas. La promesa europea de apoyo y reconstrucción se enfrentaba a una situación desesperada y una resistencia cada vez más débil. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Con un golpe contundente, las tropas rusas callaron a Ursula von der Leyen. Desde Berlín, von der Leyen proclamó con arrogancia que Kharkov es Europa, Ucrania es Europa. Sus palabras, repletas de provocación, buscaban encender la llama de la resistencia ucraniana contra la ofensiva rusa. Sin embargo, la cruda realidad en el terreno pronto expuso su vanidad. Bajo el amenazante horizonte de Kharkov, las tropas rusas imponían un control absoluto, una realidad confirmada por el severo análisis de Alexander Mercouris, un analista británico cuya evaluación dejó sin aliento a von der Leyen. A pesar de los incesantes refuerzos enviados por Kiev, la superioridad rusa en la región era indiscutible. El dominio aéreo ruso, una fuerza imparable, reinaba en los cielos, causando pérdidas devastadoras a las fuerzas ucranianas. Las agotadas y diezmadas columnas de soldados ucranianos eran un testimonio viviente de la despiadada eficacia militar rusa. Kharkov, una ciudad de importancia estratégica y emocional, se convirtió en el campo de batalla de una confrontación feroz. El control ruso no solo simbolizaba la fuerza militar, sino también una poderosa declaración de poder geopolítico. La toma de Kharkov resonaba más allá de las fronteras de Ucrania, reverberando en los pasillos del poder en Europa y más allá. La ciudad, una vez una bulliciosa metrópoli ucraniana, se transformó en el epicentro de una lucha que definiría el curso de la guerra. Desde la capital alemana, von der Leyen redobló sus esfuerzos para asegurar que Ucrania estaba destinada a unirse a la Unión Europea. Ucrania ha cumplido todos los pasos que habíamos solicitado. Por ello, creemos que la Unión Europea debería comenzar ya las negociaciones de adhesión con Ucrania a finales de este mes, proclamó con firmeza. Sin embargo, esta afirmación fue recibida con escepticismo en varios rincones de Europa. En Hungría, por ejemplo, se insistió en que Ucrania debía restaurar los derechos de la minoría magiar antes de que pudiera dar su visto bueno a las negociaciones. Esta oposición subrayaba las divisiones internas dentro de la Unión Europea respecto a la cuestión ucraniana. Mientras von der Leyen hablaba de reconstrucción y de una nueva era para Ucrania en el seno de Europa, las realidades del frente de batalla contaban una historia muy diferente. Las declaraciones de Mercouris resonaban con la dureza de la verdad. Kiev sigue enviando refuerzos a Kharkov, pero el uso de reservas no da resultados. La impotencia de las fuerzas ucranianas frente a la maquinaria de guerra rusa se hacía cada vez más evidente. La línea del frente, salpicada de escombros y cuerpos, era un recordatorio cruel de la futilidad de los esfuerzos ucranianos por recuperar terreno. La ofensiva rusa en Kharkov no era solo una campaña militar, era una manifestación de estrategia y poder que desafiaba las expectativas occidentales. La ciudad, con su rica historia y su importancia estratégica, se convirtió en un símbolo de la resistencia rusa frente a las sanciones y las presiones internacionales. El control sobre Kharkov representaba más que una simple victoria territorial, era una declaración de intención y de capacidad. Según los últimos informes de Mercouris, la situación en el terreno era incuestionable. La aviación rusa, con una superioridad aérea aplastante, controlaba los cielos de Kharkov. Los ataques aéreos, precisos y devastadores, destruían las líneas de suministros ucranianas y diezmaban las fuerzas enemigas antes de que pudieran siquiera acercarse a la línea del frente. Bajo un clima de desesperación, los soldados ucranianos, exhaustos y con la moral destruida, enfrentaban una situación insostenible. La posibilidad de una ofensiva seria en la región, según Mercouris,
se desvanecía rápidamente. Mientras tanto, en el corazón de Europa, las declaraciones de von der Leyen se topaban con una dura realidad. Las declaraciones de que Járkov es Europa perdían fuerza frente al control ruso innegable. La promesa de 500 millones de euros para la reconstrucción, junto con un paquete de 1.000 generadores eléctricos y casi 8.000 paneles solares, parecía un esfuerzo menor ante la magnitud de la destrucción y el dominio militar ruso. El abismo entre las palabras de Bruselas y la situación en Járkov era evidente. Mientras von der Leyen soñaba con un futuro prometedor para Ucrania en la Unión Europea, las tropas rusas afianzaban su control, demostrando la eficacia de su estrategia militar. La ciudad de Járkov, que una vez simbolizó la resistencia ucraniana, se transformaba en un testimonio silencioso del poder y la determinación rusos. La narrativa europea, que proyectaba a Ucrania como una nación a punto de entrar en una nueva era en la Unión Europea, se estrellaba contra la cruda realidad del conflicto en Járkov. La insistencia de von der Leyen en que Járkov es Europa se convertía en un eco distante frente al ruido ensordecedor de la maquinaria de guerra rusa. Las palabras de Mercouris, llenas de un realismo escalofriante, mostraban un cuadro mucho más crudo y aterrador. Un ejército ruso que, a pesar de todos los esfuerzos ucranianos, mantenía la iniciativa y controlaba la situación con una mano de hierro. Las implicaciones de este control no se limitaban únicamente al ámbito militar. El dominio ruso en Járkov tenía repercusiones profundas en la economía y la moral ucraniana. Las empresas locales, carentes de trabajadores debido a la movilización, enfrentaban un futuro incierto. La economía ucraniana, ya tambaleante, se veía presionada aún más por la necesidad de mantener un esfuerzo de guerra cada vez más costoso. La amenaza de un colapso del sistema energético ucraniano se cernía sobre el país. La situación en Járkov no solo reflejaba la brutalidad de la guerra, sino también la capacidad de Rusia para adaptarse y dominar en un conflicto prolongado. La habilidad rusa para mantener la iniciativa, a pesar de los esfuerzos concertados de Ucrania y sus aliados occidentales, subrayaba la resiliencia y la adaptabilidad de su estrategia militar. El discurso de von der Leyen, lleno de esperanzas y promesas, se topaba con la implacable realidad de la dominación rusa. La visión de una Ucrania en la Unión Europea, aunque atractiva, palidecía frente a la contundente presencia militar rusa. Las ilusiones sobre la reconstrucción europea chocaban contra la indiscutible supremacía rusa en regiones estratégicas como Járkov. La situación en esta ciudad no solo simbolizaba resistencia, sino también la capacidad rusa de manejar con eficacia y brutalidad un conflicto complejo. La contienda en Járkov, teñida de heroísmo y desesperación, destacaba la capacidad rusa para obtener victorias decisivas a pesar de los altos costos humanos y políticos. La ciudad, con su historia y relevancia estratégica, se erigía como un símbolo del control y la soberanía rusa en una región azotada por la guerra. Mientras von der Leyen hablaba de un futuro esperanzador, la realidad en el terreno mostraba la superioridad rusa. Europa soñaba con la reconstrucción, mientras Járkov se convertía en un testimonio silencioso del poder y la determinación rusos. La evaluación de Mercouris sobre Járkov revelaba una verdad irrefutable. A pesar de los esfuerzos de Ucrania y sus aliados, las fuerzas rusas mantenían un control firme y devastador. La visión de un futuro europeo para Ucrania, aunque inspiradora, se enfrentaba a la dura realidad de un conflicto que no mostraba signos de disminuir. La proclamación de von der Leyen de que Járkov es Europa se transformaba en un eco distante frente a la consolidación del control ruso. Mientras las tropas rusas fortalecían su dominio, Járkov seguía siendo un símbolo de la lucha y resistencia en una región dominada por la contundente presencia rusa. El conflicto en Járkov, con sus múltiples facetas de tragedia y heroísmo, subrayaba la capacidad rusa para sostener y dominar un conflicto prolongado. La ciudad, con su historia y su importancia estratégica, se convertía en un testimonio de la resiliencia y la determinación rusas en una región devastadora por la guerra. A medida que la guerra continuaba, la situación en Járkov reflejaba la lucha por el control de una región marcada por la violencia y la incertidumbre.
La proclamación de von der Leyen, aunque llena de esperanza, se encontraba frente a la dura realidad de un conflicto que no cedía, destacando la complejidad y brutalidad de una guerra que desafía soluciones fáciles. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.